Muy bien, soy el padre Juan Carlos Delgado Jaramillo de la Arquidiócesis de Tijuana. Vamos a comentar brevemente la cita bíblica de iluminación del tema 12, que corresponde al capítulo quinto. El capítulo quinto, que es la doctrina social de la Iglesia, y el tema 12, que es la Iglesia ante los problemas sociales. Esto lo vivimos, o el tema es para ser vivido en el tercer nivel. La cita bíblica que se nos propone para el tema número 12 está tomado de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 25 al 28. La cita dice textualmente: ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisiera hacerlo, y de hecho estaba en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España, pasando por donde ustedes están. Este es el texto de la carta de Pablo a los romanos. El contexto, lo podemos quizá, el contexto de la carta lo podemos quizá encontrar en alguna otra parte. Sabemos que Pablo no es el fundador de esta comunidad de los romanos, es una comunidad que Pablo encontró ya en algunos de sus viajes, pero sin embargo él se siente con confianza para escribirles a los romanos. En realidad, las comunidades que Pablo había fundado eran las comunidades que estaban a lo largo del imperio, menos las de Jerusalén. Sabemos que las de Jerusalén fueron fundadas más bien por Pedro y algunos otros de los apóstoles cercanos a Jesús, pero no por Pablo. Pablo más bien va a buscar salir de Jerusalén para anunciar el Evangelio. En el salir de Jerusalén para anunciar el Evangelio, irán apareciendo estas comunidades cristianas a las que él les tiene confianza, las conoce, lo ven como su fundador, y entonces él siente confianza de dirigirse a todas estas comunidades para ayudar a solucionar un problema de falta de recursos económicos en Jerusalén. La comunidad de Jerusalén, que le podemos llamar la comunidad madre, una de las primeras comunidades que nace en los primerititos años, por la predicación de los apóstoles cercanos a Jesús, empiezan a tener problemas económicos por varios factores. Los judíos convertidos al cristianismo, a los que vamos a llamar judeocristianos, no eran bien vistos por los judíos. Segundo, la situación política entre Judea y Roma se había complicado un poco. Empezaba la tensión política, las cosas no eran como en el tiempo de Jesús, habían cambiado ya políticamente, y esto había traído miseria o falta de recursos económicos en aquella área de Judea. Ahí están sufriendo los cristianos esto también. Una posible causa a este tema también fue el sueño, el ideal, digamos, que está referido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que se nos marcaba que los judíos, cuando se convertían al cristianismo, no solamente aceptaban el bautismo,
sino compartían todo lo que tenían y lo ponían a disposición de los apóstoles. Esto hizo que muchas personas perdieran su riqueza, su patrimonio, se gastara todo en la comunidad, una comunidad que iba creciendo, y tarde que temprano se quedaron también sin recursos. Ahora hay que ayudar a esta comunidad y Pablo va a ser una especie de colector o de artífice de esta colecta a la que hace referencia de este capítulo 15. Va a ser una colecta entre las comunidades que a él lo tienen por fundador. Va a ser una colecta para reunir bienes económicos y llevarlos él mismo a Jerusalén y se puedan ayudar en la situación tan difícil que vivían. Podemos poner como un dato de referencia actualmente las comunidades cristianas que están en Medio Oriente y que son perseguidas o que están en situaciones de pobreza. Entonces Pablo va a motivar esta colecta en algo que llamamos solidaridad. Estas comunidades creadas por Pablo tienen una deuda con las comunidades judías y entonces los invita a que sean solidarios con ellos. ¿Cuál es la deuda que las comunidades paganas fuera de Jerusalén, desde luego? ¿Cuál es la deuda que las comunidades paganas tienen con los judíos? Pues son deudas de aspecto espiritual. Los judíos, a través de Pablo y de la predicación del Evangelio, supieron compartir los bienes espirituales que Dios en el Antiguo Testamento y que los apóstoles que eran judíos compartieron con estos paganos. Toda la tradición judía, el Antiguo Testamento, por ejemplo, que era herencia, patrimonio de los judíos, se les transmitió a los paganos y ellos lo recibieron. Las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, ahora Dios las está cumpliendo también en los pueblos paganos. Y los pueblos paganos le deben esto al pueblo de Israel, al pueblo judío. El cumplimiento de las promesas en Jesús. El Evangelio viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Dice ya el Nuevo Testamento, la salvación viene de los judíos. Pues el Salvador Jesús es judío. La obra de la salvación fue realizada en el pueblo judío, pero ahora ha venido a beneficiar a los paganos en las comunidades cristianas que están fuera de Israel. En el pueblo judío, pero ahora ha venido a beneficiar a los paganos en las comunidades cristianas que están fuera de Israel. Bueno, entonces estas comunidades paganas tienen una deuda con la comunidad de Jerusalén. Los de Jerusalén, los judíos, supieron compartir con los paganos. Ahora Pablo dice, ustedes tienen que ser solidarios y compartir sus bienes materiales con los judíos, en razón de una deuda que ustedes tienen con ellos, una deuda de carácter espiritual, pero que tiene que expresarse en este momento en el apoyo a los pobres. ¿Qué nos muestra? Nos muestra este texto la preocupación que Pablo tiene por la iglesia que está en Jerusalén y que quiere comunicarla, quiere compartir esta preocupación con los cristianos que están fuera para con los cristianos que están en Jerusalén. Entonces creo que iluminado un poquito el texto con este contexto, puede muy bien esta cita servirnos
para el desarrollo de este tema número 12. Este tema número 12 nos propone algunas preguntas en torno a esta cita bíblica. Es una cita bíblica, quisiera dejarlo claro, que aunque nos tiene que inspirar para el presente, es una cita bíblica que está condicionada a un momento histórico, el momento que está pasando Jerusalén. Sin embargo, la podemos actualizar y puede iluminarnos hoy en nuestros días. El problema social, pues va a ser un problema social que va a acompañar a la iglesia a lo largo de su historia, porque está en la humanidad, desafortunadamente, ¿verdad? La pobreza, la falta de recursos económicos, a veces la miseria, es algo que es una realidad que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, y la iglesia ha estado ahí siempre, atenta, preocupada por este tema de la pobreza. La solución en este caso para Pablo es la colecta, que quiere expresar por un lado la solidaridad y por otro lado la generosidad. La generosidad. ¿Hasta dónde eres capaz tú de ser solidario con el otro? Que tiene que expresarse en una ayuda económica. Aquí el tema está en la ayuda económica. Pablo no pide solamente oraciones, Pablo no pide buenas intenciones, Pablo pide dinero, pide efectivo para poder llevarlo a Jerusalén, porque es lo que Jerusalén necesita urgentemente. Es el inicio de la historia de la iglesia en el siglo I, y desde entonces hasta nuestros días, la iglesia sigue preocupándose no solamente por este problema de la necesidad de recursos materiales, sino por un conjunto de problemas sociales, porque la iglesia va acompañando a la humanidad y va viendo que la humanidad tiene situaciones difíciles que no siempre sabe cómo enfrentar, y también porque los cristianos muchas veces no saben cómo expresar su fe en el ámbito social que ayude a resolver problemas sociales. Y encontramos desde los santos padres hasta nuestros días escritos, documentos, enseñanzas de cómo los cristianos tenemos que actuar en problemas sociales como el hambre, la miseria, la justicia, el uso del dinero, la propiedad, la democracia, los derechos humanos, la familia, etc. ¿Dónde los encontramos? ¿Quiénes? ¿De parte de quién? ¿Quiénes han escrito? Originalmente, y tenemos ahí un tesoro en los santos padres, estos autores de los primeros siglos del cristianismo que quieren enseñarle a los cristianos cómo tienen que vivir en medio de una determinada problemática social, que ya no es la nuestra. Y a lo largo de 20 siglos, otros hombres, teólogos, algunas mujeres, teólogos, fueron también escribiendo de cómo el cristiano tiene que preocuparse y enfrentar los problemas sociales de su momento. Habrá que esperar hasta el siglo XIX, siglo XX, en el que los papas, ya con la autoridad que ellos tienen como maestros en la iglesia, empezarán a escribir documentos oficiales de la iglesia sobre los problemas sociales del momento. La preocupación del Papa, la preocupación de la iglesia es de ese momento. Si en ese momento la preocupación son los obreros, por ejemplo, la calidad de vida de los obreros, el trabajo de los obreros, el Papa escribirá un documento sobre el trabajo humano, sobre las condiciones de trabajo,
sobre la realidad que está cambiando, etc. Y así lo hará Juan 23, y lo hará Pablo VI, y lo hará Juan Pablo II, etc., para tratar de orientar la conciencia de los cristianos frente a estos problemas sociales. Entonces, en la actualidad lo hace de esa manera. Y en la actualidad también, pues, con este conjunto de documentos, pero también con, a niveles muy altos, digamos, con la creación de algunos consejos que le gustaban mucho al Papa Juan Pablo II, de algunos consejos, es decir, grupos de gente preparada, especializada, estudiaban la realidad social en la que vive la Iglesia, buscando qué soluciones se pueden aportar a estos temas. Hemos vivido no hace mucho este documento del Papa Francisco, ¿verdad?, sobre el tema de la ecología, que es un documento de la doctrina social de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II escribió varios documentos sobre este tema. Y la Iglesia va proponiendo soluciones sociales desde su experiencia, pero son soluciones a el momento que vive, porque como doctrina social de la Iglesia, como preocupación social de la Iglesia, esta tendrá que ir cambiando conforme van cambiando los tiempos. No puede la Iglesia ofrecer siempre la misma recomendación, digamos, a lo largo de los siglos. Entonces ahí tenemos, lo hace así en la actualidad. Después dice, ¿qué modelo de ayuda a los necesitados encontramos en Pablo, en la carta? Bueno, Pablo se va a un modelo ya muy familiar para nosotros, que es el modelo de la colecta entre las comunidades, pero que no es el único que en nuestros días y en su momento la Iglesia ha ido formando para dar soluciones a algunos problemas. Tenemos, por ejemplo, la creación de fondos de ayuda económica, sobre todo de parte del Papa o de la Santa Sede, o a veces de los episcopados, que crean fondos especiales para problemas sociales especiales. La Iglesia los crea, ¿verdad? Y va la Iglesia ayudando a resolver problemas concretos en algunos lugares concretos del mundo. Entonces ahí tenemos, la Iglesia ha logrado esto, ¿no? La Iglesia, desde luego, pues recurre a sus agentes de pastoral, de manera particular a los religiosos, también para enfrentar estas situaciones sociales difíciles que se viven hoy en día, ¿no? Los enfermos terminales, hay comunidades religiosas que atienden a enfermos terminales, los ancianos abandonados, en fin, la Iglesia va creando, el Espíritu Santo va suscitando quienes atiendan estos problemas, como los niños de la calle, etcétera, etcétera, problemas sociales. Las colectas siguen siendo un elemento importante en la vida de la Iglesia, en la manera como la Iglesia ayuda, pero no es el único modo. Tiene sus patronatos, tiene sus instituciones con la que ella quiere dar respuesta. Y a nosotros en el siglo XXI, pues nos queda buscar también cómo enfrentar estas situaciones ante los problemas sociales, participando de manera activa en muchas iniciativas civiles que promueven los valores de la doctrina social de la Iglesia. Comprometerse en defensa de la familia, comprometerse en defensa de la vida, en defensa de los derechos humanos, en defensa de los niños. Esas son maneras como la Iglesia muestra su preocupación
ante estas realidades sociales del siglo XXI. Pero ¿a través de quiénes? A través de los cristianos, de los católicos, a través de su participación en estos grupos, en estos comités, en estas asociaciones que mucho ayudan a enfrentar estos problemas sociales.